Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Naomi Quintanilla y voy a hacer la presentación de mi artículo número 9, el cual habla sobre la espectrofometría ultravioleta visible para la evaluación del potencial irritante ocular de tensoactivos en glóbulos rojos. Este decía que se presentaban los resultados de la validación entre laboratorios para los parámetros de linealidad, repetibilidad y precisión intermedia del ensayo en glóbulo rojo. Metodología in vitro empleada para evaluar la irritación ocular. En este ensayo se evaluó los efectos nocivos de los tensoactivos sobre membranas y proteínas celulares y constituyó así una alternativa al test de Dry a través de espectrofometría ultravioleta visible a 577 nanómetros y se midió la hemoglobina liberada tras la lisis de los glóbulos rojos, estimando la concentración hemolítica 50, que constituyó un indicador del daño celular ocasionado por el tensoactivo. El ensayo también consideró la desnaturalización de hemoglobina causada por altas concentraciones de tensoactivo por la relación de absorbancia a 542 y 567 nanómetros, estimando el índice de naturalización y de la relación de la concentración hemolítica y el índice de naturalización es un indicador cuantitativo del potencial irritante del sulfato de sodio (CDC), surfactante con el que se validó este ensayo. Se logró la validación de los parámetros señalados y se ofreció una metodología confiable y de fácil ejecución, alternativa al uso de los animales para evaluar la irritación ocular de tensoactivos. La introducción. Eh, Previamente a la exposición de los seres humanos a sustancias químicas, estas deben ser valoradas para determinar su seguridad por medio de pruebas que tradicionalmente se han desarrollado en animales. Dentro de estas pruebas es común evaluar la irritación ocular con el test de Dry, el cual ha suscitado una gran controversia ética, ya que se realiza en conejos albinos conscientes. En la actualidad son importantes por los esfuerzos orientados a implementar alternativas en este tipo de evaluaciones, máximo si se tienen en cuenta las regulaciones de algunos países, que particularmente son los europeos. Estos establecen prohibiciones del empleo animal para valorar la seguridad de cosméticos, productos en los que se demanda la evaluación de irritación ocular. Eh, los materiales y los métodos. Eh, el ensayo en glóbulos rojos fue que todos los análisis se realizaron en una espectrofotometría ultravioleta visible única con un rango de absorbancia entre 0,000 y 2,00 anchos de banda de 2 nanómetros, integración de INIS y celdas de 1 centímetro de espesor. El procedimiento para el RBC se siguió, salvo algunas modificaciones, de acuerdo con la metodología propuesta por la Piper y 1990, que se describe a continuación, que es la preparación de los glóbulos rojos y ajuste de oxihemoglobina. Se colectó sangre de terneros sanos no medicados de 6 meses de edad en viales de polietileno con buffer citrato como anticoagulante. Posteriormente, con centrifugación a 1500 gramos por 15 minutos, se aislaron los glóbulos rojos y se lavaron 3 veces por el buffer salino de fosfato. Esta suspensión se almacenó a 8 grados Celsius máximo por una semana. Previamente a los ensayos de hemólisis y desnaturalización, se ajustó al aspecto fotométricamente la concentración de oxihemoglobina a un valor de 0,122 más menos 0,003 milimol por litro, por lo cual se tuvo en cuenta el coeficiente de tensión molar de 1,59 por 104 molar menos 1 por centímetro a 576 nanómetros. La invención en uso. Se hizo un ensayo de hemólisis que se incubó la suspensión de glóbulos rojos con diferentes concentraciones de CDC, de dodesulfato de sodio, de 5, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400 y 600, y 1000 partes por millón, en proporción por 10 minutos a temperatura ambiente en constante agitación. Para detener la incubación, se centrifugó por un minuto a 1000 RPM en una microcentrífuga para tubos expandedor y se monitoreó la concentración de oxihemoglobina en el sobrante
sobrenadente a 567 nanómetros. Definía previamente el espectro de resonancia molecular entre 500 y 650 nanómetros. Se determinó que la concentración hemolítica 50, ajustando la liberación total de hemoglobina al 100% con la liberación fraccional ocasionada por la concentración de la sustancia de prueba expresada como porcentaje relativo a la liberación máxima de hemoglobina. También hubo un ensayo de desnaturalización de proteínas que en el tensoactivo una concentración del 1% fue incubado con los glóbulos rojos bajo las mismas condiciones que se emplearon en el hemólisis. Como patrón interno de desnaturalización total se tomó una concentración de dosisulfato de sodio de 3,47 milimol por litro a 1000 partes por millón. El sobrenadente fue monitoreado a 542 y 577 nanómetros. Para el análisis de los resultados, la observancia de 577 nanómetros se dividió para la observancia de 542 nanómetros, obteniendo la realización alfa-beta, que se usó para calcular el índice de naturalización de hemoglobina mediante la siguiente ecuación. En la ecuación 1 es donde tenemos que índice de neutralización es igual a relación alfa-beta para oxihemoglobina. Tensoactivo R era la relación alfa-beta para el estándar interno CDC de 3,47 milimol por litro. R1 y R2 es la desnaturalización total de oxihemoglobina y RI es la relación alfa-beta para la sustancia evaluada. RI menos RI es la desnaturalización debido al tensoactivo. También se hizo un cálculo del índice de irritación, que la relación de concentración hemolítica y el índice de desnaturalización se emplearon como medida del potencial de irritación ocular, de acuerdo con la siguiente clasificación. Que la concentración hemolítica 50 y el índice de desnaturalización iban a ser menor a 100, que no iba a ser irritante, menor a 10, levemente irritante, y menor a 1, moderadamente irritante. Concentración hemolítica de 50 menos 0,1 irritante. Y también teníamos que concentración hemolítica y índice de desnaturalización eh, era más 0,1 más irritante. Los resultados y la discusión. En el ajuste de oxihemoglobina y linealidad, la linealidad se estableció por mínimos cuadrados por diferencia de concentraciones de oxihemoglobina a una delta de 577 nanómetros dio como resultado la ecuación de la curva, y Y fue igual a 14,543 x más 0,1684. R2 dio igual a 0,9781 y la ecuación en la ecuación 2. Con esta curva de calibración se demuestra el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer en un rango de absorbancia de 0,00 a 2,00, dado que al ajustar la oxihemoglobina a 0,122 milímetros por mol, mol partido litro, la concentración empleada para los ensayos de hemólisis y desnaturalización de absorbancia correspondían aproximadamente a 1,9. El ajuste de oxihemoglobina permitía estandarizar la concentración de la suspensión de glóbulos rojos para cada uno de los ensayos sucesivos. En la tabla 1 se reportan los valores experimentales para intercepto y pendiente, así como los valores de T para la prueba de T de Stevens con 10 grados de libertad y una probabilidad de error del 5%. Asimismo, se muestran los límites calculados de acuerdo al error estándar de cada uno. Esta es la tabla 1 donde se pueden ver los resultados del T-Student para interpretación independiente de la curva de calibración de oxihemoglobina T de la tabla. Podemos ver el parámetro que era intercepto, pendiente y correlación, los valores experimentales de cada uno, el intervalo de la confianza que hubo en cada uno y el test experimental que obtuvo cada uno.
En hemólisis, en la figura 1 se demostraron los cambios de espectrofotómetros a oxihemoglobina ante diferentes concentraciones de dodecisulfato de sodio. Definen claramente dos máximos de absorción, uno a 542 nanómetros y otro a 577 nanómetros, siendo mayor a 577 nanómetros cuando se emplearon bajas concentraciones de dodecisulfato de sodio, interviniendo su comportamiento a concentraciones altas de surfactantes mayores a 80 partes por millón. Los espectros de absorción a concentraciones de cientos y 1000 partes por millón no presentan los máximos de absorción característicos de la longitud de onda, y mencionadas tampoco se interpretan a las demás. Ahí es claro el fenómeno de desnaturalización de proteínas, lo que hace que disminuya la absorción de la oxihemoglobina. Aquí se puede ver en la figura 1 la longitud de onda en nanómetros que presentaba y los rangos de observancia. Cambios espectrofotómetricos en la función de hemoglobina evaluados bajo concentraciones crecientes de disulfato de sodio. La figura 2 señala los cambios de absorción inducidos por concentraciones crecientes de disulfato de sodio. A partir de 10 partes por millón empieza a hacerse evidente el efecto del tensioactivo sobre la membrana de los glóbulos rojos, liberándose en la hemoglobina y aumentando su absorción hasta llegar a un máximo de 80 partes por millón de concentración, a la cual de la hemólisis es del 100%. A partir de esta concentración de sulfato de sodio, la absorción empezó a disminuir y se inicia la desnaturalización de las proteínas. Se hace máxima a 400 partes por millón, momento en el cual el tensioactivo detiene más proteínas para desnaturalizar. Con la relación de dosis-respuesta establecida en la hemólisis, aquí se calculó que la concentración hemolítica 50 era de 21.3 partes por millón, y se puede observar la imagen que está la hemólisis determinada por los cambios en la absorción de hemoglobina bajo diferentes concentraciones de sulfato a 577 nanómetros. La desnaturalización de proteínas en la figura 2 aprecia la desnaturalización de la hemoglobina y se hace total a partir de 400 partes por millón. El ensayo de RCB estableció la concentración del tensioactivo del 1%, o sea, 1000 partes por millón, para evaluar la desnaturalización, con lo cual se garantizaba que sea total. Además, esta técnica, al estándar interno del CDC de 3,47 mmol por litro, se reconoció en este tensioactivo y generó la desnaturalización completa, incluso a concentraciones 10 veces inferiores a la evaluada. La desnaturalización proteica ocurrió con la perturbación de las interacciones hidrofóbicas y electroestáticas de las proteínas ocasionadas por el dodecisulfato de sodio. En la tabla de 2 se puede ver el coeficiente de variación ponderado para análisis de resistibilidad para el dodecisulfato de sodio, hemólisis, N3, desnaturalización, indicador de variancias equivalentes experimental. Se ve la repetibilidad que hubo en hemólisis y en la desnaturalización. En conclusión, se llegó que en el marco de las actuales tendencias en materia de la regulación es importante contar con las alternativas al uso de animales en experimentación para valorar la seguridad de sustancias y formulaciones. Con este estudio se logró la validación intralaboratorio de una metodología in vitro alternativa al test drive, evaluando los parámetros de linealidad y precisión a dos niveles: repetibilidad y precisión intermedia con variación de día y analista, y se obtuvo una linealidad del rango de concentraciones empleada la curva de calibración, lo cual es posible la valoración de oxihemoglobina en el intervalo en el que se realizan sus ajustes. Esta es la referencia del artículo y muchas gracias por escucharme.